La llamada llegó en una tarde gris de noviembre mientras revisaba los informes trimestrales en mi oficina de Portland. El nombre de mi padre apareció en la pantalla y, por un momento, me permití una pequeña esperanza. Quizás este año sería diferente. Quizás, por una vez, me llamaba por algo más que una actualización protocolaria. Celeste, dijo, su voz cortante y profesional, sobre Acción de Gracias. Esperé, con el bolígrafo suspendido sobre la página. Tu madre y yo hemos decidido que sería mejor que no vinieras este año. Hizo una pausa lo suficientemente larga para que el peso de las palabras se asentara. Marina va a traer a Adrien y queremos que todo salga bien. Él proviene de una familia muy respetable y no queremos complicaciones. Complicaciones. En eso me había convertido para ellos. No en una hija, ni siquiera en un pensamiento de última hora, solo en una posible vergüenza en una habitación que querían pulir para otra persona. Tragué saliva con fuerza, con la garganta apretada. Ya veo, logré decir. Bien, dijo él, con evidente alivio. Hablamos después de las fiestas. Luego la línea se cortó. Dejé el teléfono lentamente, mirando el horizonte de la ciudad más allá de la ventana de mi oficina. La lluvia rayaba el cristal, desdibujando los contornos de puentes y edificios. Durante años, había sabido la verdad, Marina era la elegida, la que debía ser celebrada. Aún así, escuchar el rechazo expresado tan claramente reabrió heridas que creía haber enterrado. Me recliné en mi silla, forzando mi respiración a estabilizarse. Había construido una vida con sustancia, una empresa desde la nada. Sin embargo, a sus ojos, yo seguía siendo menos que el acompañante de mi hermana. El viejo dolor de la invisibilidad me oprimía. Pero debajo de él, algo más parpadeó, una chispa que no había sentido en años. Y con esa chispa, los recuerdos que había intentado dejar atrás comenzaron a agitarse. Los recuerdos volvieron como siempre lo hacían, en silencio al principio, y luego todos a la vez, como una película que no podía dejar de reproducir. Eugene, a finales de los 90, olía a pino húmedo y a bosque. Pero dentro de nuestra casa, todo giraba en torno a Marina. El recital de piano de mi hermana atrajo a una multitud de padres, maestros y vecinos que aplaudían como si estuviera destinada al Carnegie Hall. Cuando cambió las teclas del piano por las raquetas de tenis, papá la llevaba a clases 3 veces por semana y la animaba desde la banda, lloviera o hiciera sol. Recuerdo estar de pie junto a la puerta de la cocina, sosteniendo el programa de mi torneo de debate, esperando a que alguien me preguntara cómo me había ido. Nunca lo hicieron. Mamá estaba ocupada con el vestuario de Marina, papá le recordaba que sonriera para la cámara, y yo aprendí que el silencio era más fácil que pedir un espacio que nunca se ofrecía. Cuando Marina cumplió 16 años, había un Honda plateado y brillante estacionado en la entrada con un lazo en el techo. Lo necesitará para ir a los entrenamientos, explicó papá, con el brazo orgullosamente apoyado en los hombros de ella. Cuando pregunté por un coche para mí, negó con la cabeza. Tú eres ingeniosa, Celeste. Ya encontrarás una solución. Y lo hice, caminando, en bicicleta, juntando dinero para el billete del autobús mientras trabajaba en turnos después de clase en el restaurante local. La universidad no fue diferente. La cuenta de ahorros que mis padres habían creado para la matrícula de Marina se había estado acumulando desde que nació. Cuando llegó mi turno, las palabras de papá fueron contundentes. Siempre supimos que Marina necesitaría más apoyo. Tú siempre has sido independiente. La independencia, su palabra para la negligencia, se convirtió en el cimiento de mi vida. Becas, préstamos, trabajos a tiempo parcial. Reconstruí lo que ellos no me darían. Y aunque guardaba resentimiento, también llevaba un fuego que nadie más podía atribuirse el mérito de haber encendido. Ese fuego ardió a fuego lento durante cada noche de insomnio y cada rechazo, preparándome para la vida que estaba decidida a construir mucho más allá de Eugene. Fue en la Universidad Estatal de Oregón donde aprendí hasta dónde podía llevar el agotamiento a un cuerpo. Mi día comenzaba antes del amanecer en la biblioteca del campus, colocando libros por el salario mínimo. Por las tardes, servía café en una concurrida cafetería cerca del centro de Corvallis. Por las noches, cerraba turnos en un restaurante en la avenida Monroe. Entre medias, me metía en clases, laboratorios y cualquier momento libre que podía robar para practicar programación en un portátil de segunda mano que se sobrecalentaba si lo forzaba demasiado.
Dormir se volvió opcional. La determinación era obligatoria. Me dije a mí misma que si mis padres no podían o no querían invertir en mí, yo invertiría en mí misma hasta que no quedara nada por dar. Los años se convirtieron en una larga rutina. Pero crucé ese escenario con honores, con un título en Ciencias de la Computación y Administración de Empresas en mis manos. Después de la graduación, me mudé al norte, a Portland, y encontré trabajo en una pequeña empresa emergente ubicada en un almacén reconvertido. El sueldo apenas alcanzaba para pagar el alquiler de un estudio en ruinas, pero el trabajo no tenía precio. Me quedaba hasta tarde después de que todos se iban, aprendiendo por mi cuenta los sistemas que usaban hasta que los entendí mejor que los gerentes que firmaban mis cheques. Mis fines de semana los pasaba esbozando ideas que nadie pedía, persiguiendo la noción de que podía construir algo diferente, algo más agudo. Mientras tanto, Marina flotaba. Un mes, estaba de prácticas en una línea de moda de boutique en Los Ángeles. Al siguiente, estaba curando contenido para redes sociales para una influencer que, según ella, estaba a punto de explotar. Enviaba fotos glamurosas desde fiestas en azoteas. Su vida estaba iluminada con neón. Mientras yo programaba durante la noche con cajas de comida para llevar apiladas en mi escritorio, dejé de esperar que mis padres notaran la diferencia. Sus llamadas estaban llenas de las historias de Marina, sus supuestas aventuras, mientras yo me mordía la lengua y convertía mi silencio en combustible. Para cuando presenté mi primer producto a los inversores, ya estaba acostumbrada al escepticismo. Veían a una mujer joven sin red de seguridad y sin un apellido que abriera puertas. Pero yo sabía cómo superar la duda. Lo había estado haciendo toda mi vida y no iba a parar. La mañana de Acción de Gracias se deslizó bajo un cielo del color del acero. Desde mi apartamento en el Pearl District, podía oír el débil eco de la cobertura del desfile que llegaba desde la televisión de un vecino. Intenté ignorarlo, sumergiéndome en el trabajo, pero las notificaciones que zumbaban en mi teléfono me traicionaron. La publicación de Marina apareció primero, con su brazo enlazado posesivamente al de Adrien. Los dos flanqueados por mis padres frente a la familiar mesa de comedor de roble. La sonrisa de mi padre era amplia. La mano de mi madre descansaba suavemente en la manga de Adrien, y el pie de foto de Marina decía, muy agradecida por la familia y los nuevos comienzos. Me quedé mirando la foto más tiempo del que debería, con el dolor oprimiéndome fuertemente el pecho. 5 dormitorios en esa vieja casa. Y, sin embargo, de alguna manera no había habido sitio para mí. Al mediodía, me di por vencida en fingir que el día pasaría como cualquier otro. Calenté sopa de lata, me senté en la encimera y me dije a mí misma que la soledad era fuerza. Pero las paredes se sentían más cercanas de lo habitual, el silencio más fuerte. Sonó el teléfono. La voz de Rowan llenó la línea antes de que pudiera saludarlo. No vas a pasar el día sola, Celeste. Ven aquí. Mi madre tiene más comida de la que podemos comer y ha estado preguntando por ti. Me resistí, murmurando excusas sobre el trabajo, pero Rowan me interrumpió. No. Trae una botella de vino si es necesario. Pero sube al coche. Has sido como de la familia para mí desde el primer año de universidad, y eso significa que también eres familia para ellos. 1 hora después, entré en la calidez de la casa de sus padres en el noroeste de Portland. El aroma a salvia y pavo asado me envolvió. Las sobrinas de Rowan corrían entre los adultos que llevaban platos, y su padre cortaba la carne con la facilidad práctica de décadas. Me pusieron un sitio sin dudarlo, me llenaron un vaso antes de que lo pidiera. Reí más de lo que esperaba, escuchando historias que no eran mías pero que aún así me hacían un hueco. La madre de Rowan me puso una segunda porción de pastel en las manos, diciendo, simplemente, come. Perteneces aquí. Esa noche, conduciendo a casa por calles adornadas con luces navideñas, me di cuenta de que pertenecer no se trataba de lazos de sangre. Se trataba de puertas que se abrían y sillas que permanecían vacías hasta que llegabas. Y a medida que se acercaba diciembre, me sumergí una vez más en el trabajo, segura de que pronto necesitaría ese recordatorio. Diciembre se desdibujó en largas noches en la oficina, con mi equipo esforzándose por cerrar contratos que darían forma al próximo año. Cuando las firmas finalmente se secaron, habíamos asegurado acuerdos con 2 importantes empresas de la costa oeste, alianzas que llevarían nuestra plataforma de ser prometedora a ser indispensable. Para enero, volaba semanalmente entre Portland y Seattle,
supervisando la apertura de una segunda oficina con vistas a la bahía de Elliot. Debería haberme sentido abrumada, pero en cambio sentí que el impulso finalmente alcanzaba años de trabajo. Cuando Forbes me nombró una de sus mujeres tecnológicas a seguir, me senté en la tranquilidad de mi apartamento, mirando el brillante reportaje con una extraña mezcla de incredulidad y orgullo. Mi nombre, el mío, impreso en negrita que nadie podía ignorar. Decidí, en contra de mi buen juicio, llamar a casa. Quizás esta vez me escucharían. Mamá respondió, su voz cálida pero apurada. Celeste, cariño, es tarde. ¿Está todo bien? Quería compartir algunas noticias, comencé con cuidado. Tatician acaba de abrir una oficina en Seattle y Forbes me ha destacado este mes. Qué bien, interrumpió, su tono ya cambiando. Nunca adivinarás. Marina y Adrien están pensando en mudarse a Boston. A Adrien le han ofrecido un ascenso en su firma. Sería un gran paso para ellos, vivir en la costa este, entre los círculos de su familia. ¿Te lo imaginas? Cerré los ojos, mi mano libre apretando el brazo de la silla. Eso es genial para ellos, dije con ecuanimidad. Oh, lo es, exclamó ella. Todo el mundo está muy impresionado con Adrien. Su firma tiene los clientes más prestigiosos. A Marina le encantará estar allí. Escuché mientras tejía un tapiz de prestigio prestado, el salario de Adrien, el linaje de Adrien, la prometedora carrera de Adrien. Mis logros se desvanecieron bajo el ruido del brillo prestado de otra persona. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada en silencio. La revista todavía abierta en mi regazo. El mundo fuera de mi familia me veía, me celebraba, validaba los años de sacrificio. Sin embargo, en la casa donde una vez había suplicado reconocimiento, nada había cambiado. Marina seguía siendo la estrella, incluso cuando la luz era solo el reflejo de otra persona. Cerré la revista y la dejé a un lado. Si su atención solo llegaba a través de la sombra de Adrien, entonces dejaría de buscarla. Mi valor no era algo que ellos pudieran reconocer o borrar. Para febrero, los contratos se multiplicaron. Nuevas contrataciones llenaron la oficina de Seattle y trabajé más tarde que nunca. El dolor de la exclusión seguía ahí, pero también una nueva claridad, una que importaría aún más el día en que Leona de Recursos Humanos llamó a mi puerta, llevando una carpeta con el nombre de mi hermana. Fue una mañana húmeda de febrero cuando Leona llamó a la puerta de mi oficina, con una carpeta bajo el brazo. Tenía esa media sonrisa que ponía cuando algo era divertido pero también delicado. Le hice un gesto para que entrara, preparándome para cualquier sorpresa que el día hubiera decidido lanzarme. Hemos estado seleccionando solicitudes para el puesto de estratega senior, comenzó, colocando la carpeta en mi escritorio. Pensé que quizás querrías ver esta tú misma. Abrí el archivo y me quedé helada. En la parte superior, en negrita, estaba el nombre de mi hermana, Marina Harwell. Su currículum estaba pulido. El formato era impecable, pero el contenido era otra historia. Consultora ejecutiva en una firma de boutique que había cerrado hacía mucho tiempo. Estratega principal en campañas en las que yo sabía que simplemente se había limitado a acompañar. Habilidades enumeradas como si dominara lenguajes de código que nunca había estudiado. Era la misma Marina que siempre había conocido. Confianza primero, sustancia opcional. Levanté la vista hacia Leona, quien enarcó una ceja. Solicitó a través del portal general. No creo que se diera cuenta de quién ocupa esta oficina. Por supuesto que no, mi perfil público era escaso. Los comunicados de prensa a menudo usaban mi segundo nombre, Victoria, por privacidad. Para Marina, Tatician era solo otra empresa que contrataba. Otro peldaño que podía saltarse para llegar a la cima. Por un momento, el viejo resentimiento se encendió. Después de todos los años en que la habían elevado a mi costa, aquí estaba de nuevo, buscando algo que yo había construido sin reconocer lo que me costó. Cerré la carpeta suavemente. Trátala como cualquier otra solicitud, dije. Si no cumple los criterios, no avanza. Leona me estudió cuidadosamente, como si midiera si lo decía en serio. De acuerdo, lo manejaremos según el protocolo. Cuando se fue, me quedé mirando el nombre de Marina en el currículum, los bordes del papel todavía tibios por mis manos. La ironía era casi demasiado aguda,
excluida de Acción de Gracias por su exitoso novio, y ahora llamaba sin saberlo a mi puerta en busca de validación. El destino, al parecer, estaba a punto de darnos a ambas una lección que ninguna de las dos había pedido. La tarde siguiente, tomé mi asiento en el extremo de la mesa de conferencias, presentada solo como parte del equipo directivo, observando las entrevistas. Desde mi posición, vi a Marina entrar en la sala, sus tacones resonando con confianza contra el suelo pulido. Se movía como si ya perteneciera allí, con una sonrisa brillante y ensayada. El panel comenzó con las preguntas habituales. Devon, nuestro director técnico, le pidió que describiera un proyecto en el que hubiera gestionado sistemas complejos. Marina se lanzó a una historia vaga sobre la coordinación de equipos a través de múltiples canales, sin nombrar una sola plataforma o proceso. Cuando le preguntaron sobre metodologías, lo esquivó con una risa. No me pierdo en los detalles. Mi valor es la visión y las conexiones. Los detalles son para el personal técnico. Sophie, nuestra estratega senior, intercambió una mirada con Devon, ambos poco impresionados. Aún así, Marina siguió adelante, mencionando nombres de conocidos que apenas conocía, salpicando palabras de moda como si fueran confeti. Entonces Yasmín, la jefa de recursos humanos, se volvió hacia mí con la suave profesionalidad que le había pedido. Antes de terminar, nuestra directora ejecutiva quisiera hacer algunas preguntas. Me puse de pie. El aire en la sala cambió mientras caminaba hacia la cabecera de la mesa. Los ojos de Marina se abrieron de par en par, el reconocimiento amaneciendo lentamente, y luego de golpe. Su sonrisa vaciló. Hola, Marina, dije con ecuanimidad. Ha pasado un tiempo. Su boca se abrió, se cerró y se abrió de nuevo. Tú eres la directora ejecutiva. Asentí, deslizando su currículum hacia mí. Según esto, fuiste consultora ejecutiva en Black & Company hasta el año pasado, pero hablé con uno de sus socios el mes pasado y te recordaban como asistente. ¿Puedes aclararlo? El color subió a sus mejillas. Los títulos son flexibles, murmuró. Y has indicado dominio de Python, continué. ¿Podrías describir cómo estructurarías una llamada básica a una API? Su silencio respondió por ella. Cerré la carpeta. Gracias por tu tiempo. Recursos Humanos se pondrá en contacto. Recogió sus papeles con manos temblorosas, la máscara cayéndose mientras salía apresuradamente de la sala, y supe, mientras la puerta se cerraba tras ella, que la lección apenas había comenzado. Ni siquiera había tenido tiempo de volver a sentarme en mi escritorio cuando la puerta se abrió de golpe. Marina irrumpió, con las mejillas sonrojadas y los ojos afilados por la ira. ¿Qué demonios fue eso?, exigió, golpeando su portafolio sobre la mesa. Me humillaste delante de extraños. Lo planeaste. Mantuve la voz firme. Solicitaste un puesto senior para el que no estabas cualificada. Lo que experimentaste fue una entrevista estándar. Antes de que pudiera responder, la recepcionista me llamó por el intercomunicador. Tus padres están aquí, dijo, vacilante. Insisten en hablar contigo. Segundos después, Gregory y Elaine entraron, sus expresiones sombrías. Mi padre no se anduvo con rodeos. La familia ayuda a la familia, declaró. Estás en posición de darle este trabajo a tu hermana. Hazlo. Me levanté lentamente, mirándolo a los ojos. Esta empresa se basa en el mérito, no en los favores. No voy a socavar lo que he construido para proteger a Marina de las consecuencias. Elaine intentó suavizar el golpe. Celeste, piensa en lo que esto podría significar para ella. Ha estado pasando por un mal momento. Una oportunidad aquí podría cambiar las cosas. No le estoy negando una oportunidad, dije. Pero será un puesto de nivel inicial donde pueda aprender y demostrar su valía como todos los demás. Marina se burló. ¿Nivel inicial? ¿Después de todo lo que he hecho? Siempre has estado celosa, Celeste. Siempre tratando de demostrar que eres mejor. Algo dentro de mí se rompió. Celosa, mi voz temblaba, pero no de debilidad. Tuve 3 trabajos para pagar la universidad mientras a ti te regalaban un coche a los 16. Construí esta empresa sin un centavo de apoyo mientras tú saltabas de un proyecto fallido a otro. Y aún ahora,
después de Forbes y 2 oficinas y contratos por valor de millones, todo lo que ves es a alguien que debería hacerse pequeña para que tú puedas brillar. El silencio llenó la habitación. Por una vez, nadie me interrumpió. Y en ese silencio, me di cuenta de que finalmente había dicho en voz alta lo que había llevado en mi pecho desde la infancia. Las consecuencias llegaron rápidamente. Me enteré a través de conocidos comunes que a Marina la habían despedido de su empresa. Poco después, Adrien desapareció de sus redes sociales, sus fotos cuidadosamente escenificadas se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Por primera vez en su vida, Marina se encontraba sin estatus y sin una red de seguridad de prestigio prestado. 2 semanas después, el conserje de mi edificio me llamó para decirme que mis padres estaban en el vestíbulo. Casi le digo que los echara. En cambio, la curiosidad, o quizás la costumbre, me hizo dejarlos subir. Parecían más pequeños en mi sala de estar de lo que recordaba. Los hombros de Gregory estaban caídos. Los ojos de Elaine recorrían las paredes como si buscaran piezas de una hija que nunca se había molestado en conocer. Gracias por recibirnos, comenzó mi madre. Su voz era vacilante. Deberíamos haber venido antes. Gregory se aclaró la garganta. Mina ha estado pasando un mal momento. Esperábamos. Bueno, esperábamos que consideraras ayudarla. La petición quedó suspendida en el aire como humo, pero por una vez, no presionaron. Elaine me sorprendió al preguntar en voz baja, ¿cómo lo hiciste, Celeste? Construir todo esto por tu cuenta. Les conté fragmentos, noches tardías, rechazos interminables, la obstinada creencia de que nadie podía quitarme lo que construí con mis propias manos. Y mientras hablaba, vi algo cambiar en su rostro. No orgullo, todavía no, pero sí reconocimiento. No borraba los años de silencio o favoritismo, pero era más reconocimiento del que jamás había recibido. Cuando se fueron, el apartamento se sintió extrañamente silencioso, como si su presencia hubiera removido algo que había mantenido encerrado. Y muy pronto, la propia Marina vendría a llamar. La primavera se convirtió en verano antes de que volviera a ver a Marina. Vino a la oficina vestida con sencillez, su currículum reducido a la verdad. Desaparecieron los títulos inflados y las grandes afirmaciones. Solicitó un puesto de coordinadora de marketing de nivel inicial, y esta vez no pidió ningún trato especial. Cuando llegó la oferta, la aceptó sin dudar. En su primer día, pasó por mi oficina, parada en el umbral como alguien inseguro de su bienvenida. Quiero hacer esto bien, dijo en voz baja. Empezaré desde abajo si es lo que hace falta. Asentí, sin ofrecer perdón, sino algo más firme, oportunidad. Meses después, llegó una invitación por correo. Mis padres celebraban su 40º aniversario. No había ninguna advertencia, ninguna exclusión cuidadosamente redactada, solo una simple petición, por favor, acompáñanos. Fui, no por anhelo, sino por curiosidad. El comedor se veía igual que cuando era niña. La mesa de roble, las copas de cristal, pero algo era diferente. Me habían puesto un sitio sin dudarlo, como si siempre hubiera sido mío. Las conversaciones a veces tropezaban, los viejos hábitos persistían. Pero cuando Marina me preguntó sobre el trabajo, no fue con envidia. Fue con interés. Mientras levantábamos nuestras copas para brindar, me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación para sentirme completa. Lo que quería, lo que había construido, era respeto. Y eso finalmente comenzaba a tomar forma. La familia, pensé, no se trata de los que te mantienen esperando en las sombras. Se trata de los que te hacen un hueco cuando cruzas la puerta. Y esa noche, por primera vez en años, me senté a la mesa siendo yo misma.